Yo jamás imaginé que volvería a verlo, y mucho menos en la universidad. Santiago, el chico que una vez me hizo sentir invisible y especial al mismo tiempo. Fue mi amor imposible en el colegio. Y ahora estaba frente a mí, sonriendo como si el tiempo no hubiera pasado. Pero esta no es solo una historia de reencuentro, porque cuando volvimos a vernos, él ya no estaba solo. Yo era la chica nerd del salón, no la rara, pero sí la callada. La que sacaba buenas notas, pero se ponía nerviosa en exposiciones. La que escribía en diarios lo que no se atrevía a decir en voz alta. Santiago era lo contrario. Popular, extrovertido, gracioso. El típico chico que todos conocían. Ese que sabías que era inalcanzable, pero igual te gustaba. Y yo lo miraba, siempre de lejos. Como quien ve una estrella y sabe que nunca va a tocarla. Un día, en último año, nos pusieron en pareja para un proyecto de literatura. Y todo cambió. Empezamos a vernos fuera del colegio. Él vino a mi casa. Escuchábamos música, reíamos. Me preguntaba cosas como si de verdad le interesara conocerme. Y una tarde me dijo, siempre pensé que eras misteriosa. Me gustas así. Mi corazón casi se me sale del pecho. Pero no pasó nada más. Terminamos el proyecto. Y él volvió con su grupo. Y yo, a mi rincón. En la graduación, lo vi besar a una chica de su círculo. Yo fingí sonreír. Y 2 semanas después, me fui de la ciudad. Pasaron 2 años. Yo estaba en otra universidad, en otra ciudad. Había dejado todo atrás, o al menos eso creía. Hasta que por un intercambio llegué a la Universidad Central. Y ahí estaba él. Más alto, más maduro, con una mochila al hombro, una camiseta sencilla y esos mismos ojos. Nos cruzamos al salir de una clase. Yo giré la cara. Fingí no verlo. Pero sí me vio. Días después, me buscó. Valentina, ¿eres tú? Santiago. Wow, qué loco encontrarte aquí. Y así empezamos a hablarnos otra vez. Pasaban los días y nos escribíamos. Nos veíamos entre clases. A veces estudiábamos juntos. Y poco a poco, la timidez de la adolescencia desapareció. Ahora hablábamos de verdad, de sueños, de lo que nos dolía, de lo que habíamos perdido. Una noche, mientras caminábamos por el campus, me dijo, siempre pensé en ti después del colegio, pero no sabía cómo buscarte. Yo también te recordaba, le respondí. Y entonces, justo cuando pensé que iba a pasar algo, una voz interrumpió. Amor, ¿me esperas? Tengo que hablar con Camila. Me giré, y ahí estaba ella, alta, perfecta, con el tipo de mirada que te atraviesa. Ah, perdón, no sabía que estabas ocupado, me dijo, sonriendo con veneno. Era su novia. Y no cualquier novia. Catalina. Ese era su nombre. Y con solo un cruce de palabras entendí todo. No era solo su novia. Era ese tipo de persona que no comparte, que no suelta, que no olvida. La forma en que me miró fue clara. Él es mío. Ni lo pienses. Me alejé con una sonrisa tensa. Pero por dentro, se me derrumbó el estómago. Había olvidado lo que era competir por alguien. Y yo no era ese tipo de chica. No me gustaba pelear por amor. O lo daban, o no era para mí. Pensé que Santiago se alejaría, que la incomodidad sería suficiente. Pero no. Seguía buscándome. Me escribía. Me hablaba en clase. Se reía con mis chistes. Y yo me confundía más. Una tarde, mientras estudiábamos en la biblioteca, me lo soltó sin que yo preguntara. Catalina y yo no estamos bien. Lo miré. No supe qué decir. No quería ser esa persona que se mete. Pero tampoco podía mentirme. Quería que me eligiera. Esa noche Catalina me escribió. Sí, a mí. Me encontró por Instagram. Un mensaje corto, directo. Hola. Solo quería pedirte que mantengas tu distancia con Santiago. Sé que fueron amigos, pero ahora está conmigo. Gracias. Y con eso, supe que me veía como una amenaza.
No estaba tan equivocada. Desde el momento en que vi a Catalina junto a Santiago, algo en mí se rompió. No era celos. Era una mezcla de decepción y desilusión. Sabía que no tenía derecho a sentirme así. Él nunca me prometió nada, pero no esperaba que la historia se repitiera. Yo siendo invisible ante alguien que me hacía sentir todo. Así que decidí desaparecer. Empecé a evitarlo sin que se notara demasiado. Tomaba rutas diferentes. Salía 5 minutos antes de clase. Respondía a sus mensajes con monosílabos. Hasta bloqueé sus historias de Instagram porque no podía seguir viendo esa sonrisa compartida con alguien más. Quería olvidar que lo había vuelto a encontrar. Quería borrar de mi mente esos ojos mirándome como si aún le importara, pero él no parecía dispuesto a dejarme ir tan fácil. Y eso, lejos de aliviarme, me confundía aún más. Una tarde, salía de la biblioteca con los audífonos puestos. Iba ensimismada, pensando en todo lo que debía estudiar, cuando lo vi frente a mí, parado, esperando. Me quité los audífonos con resignación porque sabía que tarde o temprano esta charla llegaría. ¿Podemos hablar?, dijo, sin rodeos. No creo que sea buena idea. Solo quiero entender por qué te alejaste. ¿De verdad no lo sabes? Me miró en silencio. No supe si era ignorancia o culpa. No quiero ser parte de ningún triángulo, Santiago. Tú no eres parte de ningún triángulo. Tu novia piensa distinto. Ahí bajó la mirada, como si supiera que no podía rebatir eso. Y en ese momento supe que él tampoco estaba bien con todo esto. Esa misma noche, mientras repasaba apuntes en mi cama, recibí un mensaje que me dejó helada. No era de Santiago, era de ella, Catalina. El texto era corto, educado, pero afilado como un cuchillo envuelto en terciopelo. Hola, Valentina. No quiero parecer grosera, pero he notado que pasas mucho tiempo con Santiago. Espero que respetes que estamos en una relación. Gracias por entender. Me quedé mirándolo durante minutos. No podía creer que me estuviera culpando por algo que no había buscado. La peor parte fue saber que lo había hecho sin decírselo a él. Era una advertencia, envuelta en una sonrisa falsa. Un intento de marcar territorio sin ensuciarse las manos. Y en el fondo, funcionó. Me hizo sentir culpable de algo que ni siquiera había hecho. No dormí esa noche. Estuve dando vueltas, leyendo y releyendo ese mensaje, pensando si contestarlo, ignorarlo, reenviárselo a Santiago. Pero al final, lo único que hice fue borrar todo. Bloqueé su contacto. Y borré nuestro último chat con Santiago también. No porque no me importara, sino porque me importaba demasiado. Y ese era el problema. Tenía miedo de convertirme en lo que tanto había odiado. Una sombra entre dos personas. Así que decidí desaparecer por completo. Fingí no verlo en los pasillos. Cambié de asiento en clase. Y cada vez que alguien lo nombraba, simplemente sonreía como si ya no me afectara. 3 días después, Santiago apareció en la cafetería mientras yo almorzaba sola. No dijo nada al principio. Solo se sentó frente a mí, con los ojos rojos y cara de no haber dormido. ¿Qué fue lo que te dijo?, preguntó sin rodeos. ¿Quién? Fingí. Catalina, me enteré que te escribió. Guardé silencio. No era su derecho hacer eso, continuó. ¿Y tú? ¿Vas a seguir con alguien que cree que tiene derecho a manejar con quien hablas? Se quedó callado. No estoy para esto, Santiago. No soy tu salvavidas. Me levanté y me fui sin mirar atrás, aunque por dentro, cada paso dolía como si me arrancaran algo que aún no era mío. Después de aquel encuentro en la cafetería, algo cambió. No volví a cruzarme con Santiago por varios días. Y aunque yo decía que lo prefería así, en el fondo lo buscaba con la mirada. Cada aula, cada pasillo, cada rincón. Quería saber si estaba bien. Quería saber si me odiaba o si me extrañaba. Y sobre todo, quería saber si había hecho algo con lo que le dije. Porque mis palabras fueron duras, lo sé. Pero también eran ciertas. Yo no iba a mendigar amor. No iba a quedarme esperando a que él decidiera si yo era opción o distracción. Y por más que me doliera, necesitaba que él entendiera eso. Esa noche,
Cerca de la 1 de la mañana, mi celular vibró. Era Santiago. Un audio, no un texto. Lo escuché temblando, como si fuera un secreto. Perdón si te metí en mi desastre. Perdón por no haber puesto límites antes. Pero estoy harto. Ya no sé quién soy cuando estoy con Catalina. No me reconozco. Y cuando hablo contigo, siento que por fin puedo respirar. Me quedé congelada. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. Estaba rota entre el deseo de correr a abrazarlo y el miedo de ser solo una salida de emergencia. Así que apagué el celular y me fui a dormir con lágrimas que no sabía si eran de tristeza o alivio. Los días siguientes fueron confusos. Santiago volvió a aparecer en los lugares donde yo estaba. Me miraba, pero no se acercaba. Yo fingía no notarlo, pero mi corazón latía más fuerte cada vez. Sentía que estábamos atrapados en una burbuja, a punto de estallar. Y entonces supe por un amigo en común que él y Catalina seguían juntos. Que no la había dejado. Que habían tenido una crisis, pero seguían intentando. Fue como un balde de agua fría. El audio, las palabras bonitas, todo. ¿Había sido un impulso? ¿Una mentira? ¿Una ilusión? Esa noche decidí que ya no podía más. Si él no daba el paso, yo tenía que dar el mío. Y alejarme. Me levanté temprano y le escribí un mensaje claro, directo. No quiero volver a recibir señales ambiguas. No quiero audios a medianoche, ni mensajes cargados de dudas. Si vas a estar con ella, entonces sé feliz. Pero no me tengas a mí como plan B. Me gustas. Mucho. Pero no puedo hacerme pedazos para que tú decidas en cuál encajo. No esperé respuesta. Guardé el celular, salí a clase y traté de concentrarme. Pero el nudo en el estómago no se iba. Hice lo correcto. Me repetía. Lo tenía claro. Pero, ¿por qué dolía tanto hacer lo correcto? Esa tarde, él me buscó. No me escribió. Me buscó físicamente. Me encontró saliendo de clase y me pidió 5 minutos. Acepté. Y ahí, en una banca del campus, con los árboles moviéndose como si el universo escuchara, me dijo, terminé con Catalina. Lo miré, sin palabras. No fue por ti, fue por mí. Pero tú fuiste el espejo que me mostró que ya no podía seguir en esa relación. Me temblaban las manos. No te creo, le dije. Entonces déjame demostrártelo. Día por día. Sin prisa. Pero sin mentiras. Y por primera vez, lo vi libre. Desde ese día, Santiago y yo empezamos de cero. No como pareja, sino como dos personas que querían conocerse sin máscaras. Nos vimos más. Hablamos más. Nos contábamos cosas que nunca le habíamos dicho a nadie. Yo le hablé de mis inseguridades. Él me contó que durante años fingió una seguridad que no sentía. Pasábamos tardes enteras leyendo juntos o simplemente caminando. No nos tomábamos fotos. No publicábamos nada. Era algo nuestro. Íntimo. Tranquilo. Como si el caos que habíamos vivido antes fuera necesario para valorar la paz que ahora teníamos. Pero la universidad es pequeña. Y la gente habla. Muy pronto comenzaron los rumores. Que yo lo había quitado de los brazos de Catalina. Que lo había seducido. Que lo manipulé. Catalina no decía nada, pero no necesitaba hacerlo. Sus amigas se encargaban de difundir cada detalle distorsionado. Yo era la nerd que se metió con el novio ajeno. Él era el pobre confundido que cayó en mis redes. Y aunque intentamos ignorarlo, dolía. No por lo que decían, sino porque, por primera vez, nuestra historia parecía manchada. ¿Te arrepientes? Le pregunté una noche. Estábamos sentados en las gradas vacías de la universidad, viendo las luces de la ciudad a lo lejos. Santiago me miró, serio. ¿Arrepentirme de qué? De dejarla, de todo este drama. Se quedó en silencio unos segundos. De no haberlo hecho antes, sí. De eso me arrepiento. Me quedé callada, porque por fin sentí que sus palabras eran firmes, que no había dudas. Me abrazó. Y por primera vez, supe que pase lo que pase. Habíamos elegido luchar por algo que valía la pena. Pasaron los meses. La universidad siguió su curso.
Los chismes se apagaron como todo escándalo pasajero. Catalina dejó de ser una sombra, y nosotros dejamos de ser una historia secreta. Nos convertimos en un equipo. Él conoció a mi familia y yo a la suya. Empezamos a construir algo más grande que todo lo que nos rodeaba. No fue perfecto. Tuvimos peleas, inseguridades, silencios, pero nunca más volvimos a huir. Esta vez, ambos decidimos quedarnos, incluso cuando dolía, incluso cuando era más fácil rendirse. Y a veces, cuando lo miro mientras lee, o cuando me abraza sin decir nada, recuerdo a la chica que fui en el colegio, la que soñaba con ser vista, la que pensaba que no era suficiente. Y entonces sonrío, porque entendí que el amor no siempre llega como lo imaginamos. A veces llega después del caos, después del silencio, después de que aprendes a elegirte a ti misma primero. Y cuando llega así, no necesitas que sea perfecto, solo real. No olvides suscribirte a SJ Clips para más historias. Escríbenos la tuya.